explicando la filosofía, todo esto que tenemos en mente, cómo se refleja en el trabajo de la competencia comunicativa, que no penséis que es que no lo tenemos en presente. Entonces, hemos puesto ahora brevemente, bajo los membretes de las subdisciplinas de las subcompetencias de las competencia comunicativa, cómo lo trabajamos y cómo lo entendemos. Si me dejas, Nietzsche, empiezo yo con la gramatical. Empieza tú con la primera y yo luego la segunda, porque es una producción de alumnos míos. Perfecto. Vale. La gramatical, como os estábamos diciendo y como lo estaba explicando antes, intentamos que sea lo más integrada posible y con un contexto comunicativo, como decía antes Nietzsche, que estábamos comentándolo, una pragmagramática, o sea, la gramática está adaptada y veréis un montón de cuadros y llegaremos a la competencia pragmática también, donde dice, cuando quieres hacer esto, cuando quieres hacer aquello, que se entienda la gramática en contexto, porque la gramática sin contexto es muy difícil explicarla. No tiene ningún sentido. Es igual con los pasados, llegamos a una perspectiva cognitiva, tenemos muy presentes los trabajos de Llopis García, la doctora Llopis García, Espinosa y demás, trabajos que hemos leído, tesis doctorales de compañeras como María Guijarro, que hizo una tesis doctoral sobre la enseñanza de las subordinadas a sinohablantes. Todo eso lo mostramos en mente para poder dar una perspectiva realmente contextualizada, reflexionada sobre cómo enseñamos la gramática, ¿no? Y aquí veis el ejemplo que os ponía antes del futuro, ¿no? Una pareja lleva desde agosto intentando decidir qué ver en Netflix. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver después de usar el humor para meter e introducir temas, ¿no? Adelantarse a ver series en Netflix será causa válida de divorcio. Esto llama la atención y a partir de ahí, si le dais a la siguiente imagen, la presentación del futuro va a venir con ejemplos y ellos tienen que inferir y decir, ¿esto para qué sirve? Etcétera, aquello, vas viendo. Eso es una forma mucho más activa de entender y hacer esa conexión significado-forma. Nietzsche. Vale, pues en la siguiente diapositiva es una propuesta de actividad y bueno, queríamos huir y evitar sobre todo el tema de los huecos, ¿no? En alguna actividad pues aparecen, pero no con el típico concepto de huecos. Entonces la propuesta esta de María era básicamente cómo a partir de hashtag, había un trabajo previo, esto no se nota aquí en esta presentación, pero hay una explicación gramatical intentando hacer una gramática cognitiva sobre el uso de las preposiciones. Entonces aparecía, por ejemplo, cuándo utilizar en, qué significaba con, a través de dibujos, esquemas, básicamente. Y luego, pues, aparece la propuesta. O sea, ya ahora que lo tienes, digamos, interiorizado, pues vamos a ver si eres capaz de, a partir de unas imágenes, producir algunos hashtags donde tú utilices esas preposiciones. Y bueno, esta foto es robada de un alumno mío, la publicó en su Instagram y a mí me hacía mucha gracia porque él publicaba sus fotos y ya iba con sus preposiciones incorporadas. Entonces es un ejemplo de uso de la lengua, no porque yo le pidiera que hiciera una actividad de subir una foto a Instagram y poner el hashtag. Y además, genialmente utilizado. Era un nivel A2 en bicicleta al español. Algo que a mí no se me ocurriría escribir, pero bueno, ahí estaba. Entonces, un ejemplo que veáis también, primero son las fotos, ellos tienen que producir las etiquetas y luego las etiquetas con las preposiciones y ellos tienen que terminar de escribir la frase. O sea, otra gramática y otra producción gramatical es posible. Sí, seguimos. En la siguiente, que es léxico-semántica, me la pesco para mí, que aparte también tenemos que recordar a Ade, que se ha ocupado mucho de la parte de la lista de palabras clave, que como estamos explicando, el input es infinito, nos agobiamos, lo inundamos de input, pero hay que ser realista con los límites cognitivos y marcamos de cada unidad una lista de palabras clave, listas de palabra clave que vienen del plan curricular del Instituto Cervantes. Entre las tres establecíamos que considerábamos necesario que recordasen de cada unidad y nos garantizamos, siguiendo los estudios de Barcroft y demás, que apareciesen repetidos y de Lewis y Nation y demás, un número mínimo de veces repetidas y que, por ejemplo, hubiera diferentes voces, que los audios hubiera hombres, mujeres, adultos, mayores, porque eso redunda en la imagen semántica más fuerte. Hacemos unas exposiciones programadas a lo largo de la unidad y del libro
Trabajamos mucho con la idea de ver qué disponibilidad léxica tienen. Aquí hay una tesis doctoral interesantísima del doctor Hidalgo Gallardo, con sinohablantes y disponibilidad léxica, y sus publicaciones son muy interesantes. Como decía Nietzsche, bebemos de todas las investigaciones para intentar hacer mejor nuestro diseño. Los ejercicios son contextualizados e intentamos trabajar mucho en bloques. La morfología se trabaja, y aquí viene mucho estudio que hemos hecho de los trabajos de Serrano Dolader. En esta actividad que podéis ver, pone: arrestan a una persona por estafar al estafador que quería estafarla. Con esta broma vamos a hablar después, como podéis ver abajo, qué profesiones aparecen en los titulares, qué palabras relacionadas conoces, siempre intentando trabajar en redes, no en listas. Por ejemplo, taxista viene de taxi. ¿Cómo crees que se forman los nombres de las profesiones en español? Siempre intentando que la morfología, ahí viene lo de la tesis doctoral que decía Leticia, es la morfología, esté presente como una estrategia de aprendizaje y también de compensación, de creación de palabras, etcétera. Y trabajamos mucho con mapas conceptuales, ¿de acuerdo? Trabajamos con la competencia metafórica y con las lenguas maternas. Por ejemplo, este ejemplo que podéis ver ahí, a lo largo de la unidad. No es que de repente pongamos una lista, que eso no tiene sentido, de expresiones para aprender. Por mucho que tengan un tema en común, no las van a aprender. No te aprendes 5 expresiones así del tirón. Han sido usadas durante la unidad, porque esta era la de los fake news, además, en particular. Sí, esta justamente. Y tienen que unir otra vez ese contenido, y lo repetimos y nos garantizamos que aparezca, por lo que decíamos de los factores cognitivos, y que se recicle a lo largo del tiempo. Hay un cuaderno léxico, es más, o sea, no es que solo aparezca eso reflejado, sino que fijaos, hay unas 2 páginas que son solo sobre este refuerzo léxico, pero no son actividades léxicas de solo pasivas o tradicionales, hay una mezcla de todo. Y al final hay esta actividad, la 9, 10, depende de la unidad, que es nuestras sugerencias, que se corresponden con las 5 que nos parecen más fundamentales de esas 15 o 20 que hemos marcado para cada unidad, y otras 5, por todo lo que hemos explicado de motivación, de fomentar su sensación de capacidad de aprendizaje y demás, otras 5 que pueden elegir ellos, de que son las que más les han gustado de la unidad. Podéis darle a la siguiente imagen. Además, trabajamos mucho, como os decíamos, con las frecuencias, las colocaciones. Este árbol, por ejemplo, no solo es un mapa conceptual, es un mapa conceptual de frecuencias donde ellos pueden marcar con más o menos color. Por eso trabajo fijo tiene la línea más fina que trabajo temporal y que becario, oh sorpresa, porque trabajamos con corpus, vemos los ejemplos, etcétera. Intentamos las estrategias. Fijaos abajo que el ejemplo que pone: fíjate en las palabras en negrita, que habla de un apartamento que está en México. ¿Puedes relacionarlas con algún sinónimo? ¿Conoces otras palabras en español para designar esas cosas? Estamos haciendo competencia viendo la profundidad del léxico semántico, las variedades diatópicas que decíamos, etcétera. Y esta construcción, por ejemplo, que hablamos del feminismo en esa unidad, del empoderarse, y explicarlo de una forma dándoles estrategias, ¿no? Como decíamos antes, y vinculándolo, poder, que se ve en negrita la palabra poder. Entonces, empoderamiento es el nombre, ¿no? Entonces, claro, teníamos la discusión, o sea, que van saliendo temas de que empoderarse no aparecía en el plan curricular. Y entonces decíamos, bueno, no aparece en el plan curricular, pero en los tiempos en los que estamos y para los temas que estamos tratando, o sea, consideramos que es una palabra necesaria y que además se puede deducir. Entonces vamos a poner un post-it donde vamos a explicar de cómo se forma. Y el léxico es muy personal, muy vivencial, quiero decir, no es esto como la regla, pues no te lo van a explicar en B1, claro, me da igual, o las alergias, que te lo expliquen en B1, pues no, pues lo necesitas desde el primer día. Sí, bueno, digamos la combinatoria de fiable, rentable y frecuente, digamos, que son los criterios que tenemos en cuenta. Hablando de estrategias, en uno de las diapositivas anteriores que venían y de competencia léxico-semántica, pues aparecían los mapas. En una diapositiva anterior, Leticia, en una diapositiva anterior aparecían 2 mapas, uno de un cuaderno léxico de B1.1, que es el de vivienda, y el básico para salir de viaje, que es del A2, que aparece en la portada de una unidad que está dedicada al tema de los viajes. Y aquí de nuevo volvemos a hacer el guiño al aprendizaje significativo. Hay una propuesta de creación de un mapa con el vocabulario de viaje y aparece un léxico ya puesto. Ese léxico que aparece puesto es justamente el léxico que corresponde al nivel anterior, o sea, que también tenemos en cuenta los niveles anteriores y qué contenidos concretamente se han trabajado, en este caso nocionales. El ejemplo de la siguiente diapositiva está en Twitter, son 3 producciones diferentes de mapas colaborativos hechos
por los alumnos en clase, con la idea, digamos, de revisar todo el vocabulario, y fue, bueno, una especie de trabajo, de activar esas herramientas de aprendizaje del léxico, pero también que se hacía a manera de repaso. Entramos en los Si últimos 10 minutos del webinario, chicas, para que lo vayáis Vale. controlando un poco el tiempo, ¿vale? Vamos Bien, más pues o menos bien. pasamos a la siguiente. María, Vale. vete a la pragmática. Me quedo pragmática y sociolingüística, venga. Dale. Que no nos hemos olvidado de nada, que hemos, bueno, nos olvidamos seguramente de algunas cosas, pero que nuestra intención era no olvidarnos de nada. Entonces hemos trabajado también la competencia pragmática, con muchos cuadros, intentando explicar eso de los registros, el momento, las jerarquías, las intenciones. Fijaos, lo he leído en Twitter, como repitiendo, ¿no? Para explicarles entonación, también lo explicamos, ¿no? Todas estas cuestiones relacionadas, lo podéis ver ahí. Afirmativo, obvio, por supuesto, y vemos formal e informal. Dadle otra clic, por fin, para que me salga la siguiente imagen. La anterior, perdón, que han salido dos a la vez. Hay como pedir cosas de forma directa, de forma indirecta. Veis que hay actividades donde se explica cómo lo haces cuando conoces al interlocutor o cuando no lo conoces, porque eso cambia la forma. La gramática también está enlazada aquí. Las formas que vas a usar funcionan y cambian en función de la pragmática, ¿no? Entonces, dime de qué año es el teléfono, por favor. Puedes decirme, te importa decirme, me dices, quería, que... Muchas formas que os explicamos de diferentes registros, intenciones comunicativas. Dadle más, por favor. Y sobre todo lo que queremos que veáis es que no son aislados, que no aparece el cuadro aislado, sino como veis aquí es una actividad que surge después de haber trabajado un audio que se ha hecho con otras cosas, con otros contenidos y dice, vuelve a escuchar la entrevista porque ya entiendes cuál es el contenido de la entrevista, ya entiendes cuál es la intención de los hablantes y ahora es cuando haces la reflexión pragmática. Entonces tienen que clasificar en este caso las estructuras que aparecen de mostrar empatía, interés, acuerdo, introducir un tema sin ser mal educado y buscar acuerdo. Siguiente, por favor. El libro era mejor, esta actividad está chulísima, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de enfatizar, lo de los pronombres y dativos éticos, que es muy difícil explicarlos y demás, en este caso, el me leí todos los libros, el me comí un plato entero versus el comí un plato de pasta, todo esto se explica en un contexto en el que ya personas han hecho declaraciones, testimonios explicando por qué les parecía mejor, con lo cual es más fácil que entiendan esos valores pragmáticos. Siguiente diapositiva, porfis. Y esta me encanta, porque es algo que los profesores dicen, es que no hay, es que esto no aparece en los libros, porque no hay. Pues hemos intentado, en la medida de lo posible, meter ahí cosas para que cada uno gestione, porque claro, hay veces que hay gente que no quiere tratarlo. Pero si fijáis en esta nube de palabras, aparece la palabra jodida, o perdida, o diferentes temas, ¿no? Indignada, egocéntrica, palabras que a veces no aparecen recogidas y damos muchas veces la opción a que quien quiera pueda llevar un poco más la competencia sociolingüística de registros y demás. Si le dais al clic, por favor, con lo de las variedades, por ejemplo, veréis que aparece el vos y aparecen expresiones, ¿no? Dadle otra vez, por favor. A la siguiente, sí. No se superponen, así que le podéis dar. Veis que aparece el tú y el vos y necesariamente aquí no estamos explicando nada del vos, pero están todas. Así, el profesor que considere oportuno o la profesora que quiera mencionar este tema puede sacarlo y puede introducirlo de una manera natural, ¿no? Ah, por cierto, no lo pone en el libro, pero en la variedad rioplatense, ¿no? Estamos intentando tener esa forma integrada para que sea lo más flexible dentro de los límites, que no podemos hacer milagros, pero cualquier sugerencia es bienvenida, por favor. Y, por ejemplo, fijaos, en un contexto informal, etcétera, ¿no? Se van comentando diferentes cuestiones. Dale, Nietzsche, te toca. Bueno, pues nada, las dos siguientes diapositivas pues tratamos también de incorporar desde el nivel A1 tanto la competencia ortográfica, como bien aparece aquí escrito en la diapositiva, la integrada, como todo lo que todas las competencias que hemos intentado abarcar en toda la colección. Al hilo del tema, desde los niveles iniciales, en el caso, por ejemplo, le puedes ir dando, Leticia, le puedes ir dando a la entonación, el tema de uso de la cursiva, el tema de uso de los puntos suspensivos también, que no aparece aquí
digamos, la captura de pantalla, pero también que los puntos suspensivos, que son 3, que si no pones 3 se considera una falta de ortografía, el tema también de las siglas cuando son en plural, como comisiones obreras, que aparece en alguna unidad, o sea, que viene siempre a juego, o recursos humanos en el tema del trabajo. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la competencia ortoépica, que se refiere sobre todo a la producción oral, que somos conscientes de que depende también un poco del tipo de alumnado que tenemos, porque la competencia ortoépica no la adquiere igual de fácil un alumno polaco que un alumno sinohablante, etcétera, etcétera, pero bueno, también tratando de tener en cuenta en este caso la Sinalefa, porque venía a juego y salía la Habana en un momento determinado. Para mejorar la fluidez, sobre todo. Exactamente, exactamente. Aquí pues trabajamos en la GJ, puedes poner la siguiente también, a partir de un audio, una actividad que puede ser casi lúdica, y bueno, pues el ejercicio de discriminación con su POSIT de cuándo se utiliza la G, esto corresponde a un nivel A2, para que quede claro. Podemos pasar a la siguiente, Leticia. También aparece esta competencia intercultural de cosas que nos pueden sorprender, que así a simple vista parece que no, pero mira, ahora que hablamos de coronavirus y de la escasez de papel higiénico, pues la palabra bidete es una palabra que no sé si aparece en el plan curricular, pero yo creo que en los inputs que están teniendo nuestros alumnos debe ser muy frecuente. Pues no, el guiño de que si la lavadora aparece, no importa que lo quites, bueno, como quieras, si la lavadora la ponemos en la cocina o la ponemos en el baño, el uso que se hace de los balcones, también un tema de actualidad, el portero automático, el tender la ropa en los balcones, el dejar los zapatos fuera, o sea, todo esto intentando pues hacer el guiño a ese tema de interculturalidad y en el tema justamente de la casa. Pasamos a la siguiente. Y apostillo una cosa, que la intercultural no es algo que aparezca solo en la parte final de la unidad, en la parte de cultura, sino que, como estamos diciendo, vehicula todo el manual. Y la parte de cultura, que Nietzsche ha hecho una maravilla en esas partes, en esas páginas de cultura ha hecho una maravilla, pero que además nuestra perspectiva intercultural y por todos los países en los que hemos vivido se ve muy reflejada en el manual. Hay textos, no solo es que hablamos de países hispanohablantes, aparece todo, o sea, se valora todo, todas las culturas son buenas y todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces, eso se percibe a lo largo del manual. Que conste que como estaba en Japón, cuando estábamos haciendo la 2, hay un texto sobre las Jiro Hanbaiki, que me diréis vosotros, ¿qué? Pues ya lo veréis en el manual. O sobre, bueno, vale, no revelo nada. Entonces, volvemos al tema de la competencia crítica y el maldito bulo, que ya es un hashtag que ya había salido en alguna diapositiva anterior, pues sobre todo eso, intentar hacer una reflexión crítica sobre la realidad para evitar sesgos y para evitar la discriminación, que eso ahora lo voy a comentar. En el caso del maldito bulo, como veis, aparece la palabra proyecto anterior, la palabra proyecto, porque consideramos una de las maneras o uno de los modelos de evaluación que proponemos a lo largo de toda la colección y a lo largo de cada unidad es un proyecto donde los alumnos movilizan los contenidos adquiridos, pero también terminan haciendo algo que por lo general se sale del aula y que puede ser de beneficio para su comunidad. Es una propuesta, el que la quiera llevar la lleva y el que no la quiere llevar no la lleva. En la anterior, yo casi que me quedo en la anterior, Leticia, una cosita que quería comentar ahí sobre las ofertas raras. Aquí solamente se ven 3, pero la media página que le dedicamos a esto son más anuncios. Y es una actividad, como casi todas, pilotada también. Los alumnos tienen que buscar, mirar con lupa a ver qué raro hay en esa oferta. Y una anécdota sí que quiero compartir. En clase, por ejemplo, me decían los alumnos, pero al anuncio número 1 de buscamos limpiadora no le vemos nada raro. Y entonces decíamos, pero ¿por qué vendedor y vendedora se discrimina femenino y masculino y limpiadora no puede ser limpiador, limpiadora? Sí, voy.
que esto que estamos diciendo, que además de la competencia comunicativa, que podíais ver que hemos desglosado, hemos puesto que otras competencias, ¿no? Entonces, además de la competencia comunicativa, trabajamos otras cosas. Competencia crítica, competencia plurilingüe, que es algo que nos dicen. Entonces, ¿qué hemos intentado usar? Repito, tesis doctoral de Marga Lindo Merino, uso de la lengua materna como estrategia, que usen su lengua para ayudarles a ver el vocabulario, a aprender, a relacionar, que usen segundas lenguas. Muchas veces llegan al español, pero ya saben hablar inglés. Usamos el inglés como camino o cualquier otra lengua que conozcan. Fijaos que abajo, por lo de que decíamos de las variedades diatópicas, poníamos ahora o ahorita, apunte. Y les explicamos cuestiones sociolingüísticas, ortográficas, todo va pack, como decíamos, por ejemplo, el uso de anglicismos. Dadle al clic. Venga, que voy. Vamos a pasar directamente a la parte de evaluación, si os parece bien, porque se nos va a cortar la sesión, si no. Dale, sí, dale solo rápido. Competencia crítica, plurilingüe, socioafectiva, por las cuestiones que vemos de gestión de grupos, seguridad del alumno, las dinámicas, que se sientan parte de un grupo para participar, libres de opinar, etcétera. La autonomía del aprendizaje que promovemos de diferentes maneras, con los hashtags, el uso del humor que estábamos comentando a lo largo del manual, puedes darle para adelante. Entonces tenemos esas 4 competencias paralelas: plurilingüe, crítica, socioafectiva y la que me he olvidado, que se me ha olvidado ahora. Perdón, evaluación, dale. Evaluación. Y bueno, pues como modelos de evaluación, pues el tema de los proyectos, que siempre intentando también que haya competencia crítica dentro de la propuesta de proyecto. Aquí básicamente es una propuesta sobre turismo responsable y ellos tienen que digamos, gestionar, pensar y analizar si, digamos, tienen un turismo masificado o no en su ciudad o en su país, y crear una propuesta llegando incluso, puede pasar mientras yo sigo hilando mi discurso, hacer una petición al alcalde o a la autoridad competente a través de change.org, con lo cual si llegara a hacerse ese proyecto, pues sería algo significativo para ellos, pero también al mismo tiempo una actividad de mediación, porque están pensando en español, pero tienen que llevarlo a su lengua. Más como modelos de evaluación, pues tenemos que en la guía del profesor también aparecen modelos de examen al final de cada unidad, y son exámenes también muy, digamos, a tono con toda la ideología y con toda la metodología y las creencias que hemos venido defendiendo a lo largo del manual. Porque no tendría ningún sentido. Incluyen audio, que eso es algo que nos preguntan muy a menudo. Siempre hay al menos una actividad de comprensión auditiva en cada uno de los exámenes. Somos perfectamente conscientes que los modelos de exámenes también se ofrecen modelos que están adecuados a los exámenes que se suelen encontrar. Tampoco nos vamos a volver aquí unas locas, pero hay un poco de todo. Sí. Sí, Leticia. Y también, bueno, pues que aquí con esta diapositiva, que básicamente son imágenes, queremos decir que también incorporamos en las metodologías del siglo XXI, como son la gamificación, como es el tema de las dinámicas, o sea, el uso del móvil en clase. Aquí vemos, por ejemplo, una videoconferencia que se está dando a través de Zoom. Yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe qué es Zoom, la plataforma, con creación de dinámicas. O sea, las mismas dinámicas que creamos en clase, en el aula, las podemos crear perfectamente a través de la plataforma, y el soporte de lo que los alumnos van a ver lo tenemos gracias a Blink Learning. Y con esto damos paso a Leticia para que pueda comentar. Muy bien. Antes de nada, comentaros que, por ejemplo, la clase de aquí de Nitzia que hemos mostrado, veis que es una clase, tienes mucha suerte, Nitzia, porque no tienes clases de tantos alumnos, pero que... 8 es el máximo, sí, es verdad. En el Instituto Cervantes, pero que nuestro, bueno, Genial A1 y Genial A2 ya está siendo utilizado en diversos centros de diversos países, con grupos más grandes, más pequeños, en la Universidad Nacional de Galway en Irlanda, en Islandia, en Turquía, en Grecia, y que los grupos son muy diversos, ¿vale? Lo digo porque siempre que vemos una foto de una clase tendemos a decir, bueno, mi clase es diferente porque no sé qué. Bueno, la clase de todos es diferente y esa es la de Nitzia,
y lo ha trabajado de esa forma. Tenía que haber puesto una foto de mis japoneses, que ahí ya nadie me dice, uy, pues sí, con un japonés funciona, que es todo el estereotipo que tenemos, toma estereotipo yo. Lo que os quería contar rápidamente acerca de los recursos digitales es que cuando vosotros compráis el libro, tanto los profesores como los estudiantes, dentro del libro, no sé si se está viendo porque no me veo, os viene incluido un código impreso, ¿vale? Un código de acceso a la plataforma digital Blink Learning. Es decir, el libro digital se puede comprar o bien solamente el libro digital, que ya os ha llegado un correo electrónico, creo, con un descuento para comprar en estos días libros digitales, o bien podéis comprar el libro físicamente y os viene gratuitamente un acceso a todo esto que os voy a contar. Pero es importante que sepáis que es gratis. Cuando compráis el libro físico no tenéis que pagar nada premium, ni nada extra, ni nada para acceder a estos contenidos que os voy a decir. O si no utilizáis libros físicos, sino solamente digitales, podéis comprar directamente a través de Blink Shop el libro en digital con todos estos recursos que os voy a contar, ¿vale? Básicamente lo he dividido en dos, en recursos para el estudiante y recursos para el profesor o para la profesora. En este caso, para los docentes, ¿qué podemos hacer con Blink Learning? Podemos hacer lo siguiente, ver el libro offline, es decir, es una página web, tú entras en blinklearning.com, tú metes el código de tu libro y ahí tú ya tienes tu biblioteca. Y yo en mi biblioteca tengo Genial A1, Genial A2, Genial B1.1, etcétera, ¿no? Los libros que yo tenga. Y estos libros podéis decir, bueno, lo que pasa es que no nos podemos fiar del todo de la tecnología porque a veces se va a internet y nos fastidia toda la clase. Bueno, en el caso de Blink Learning, los libros se pueden descargar, el contenido se puede descargar para verlo sin línea, ¿vale? De manera offline. Lo que no se puede hacer es imprimir por cuestiones evidentes, ¿vale? Pero puedes entrar en la plataforma offline, ¿sí? Lo segundo es que podéis proyectar el mismo libro, es decir, lo que tenéis en papel, esto se puede proyectar en una pizarra digital, en una smartboard, en una pantalla, donde sea, ¿vale? Y como profes, algo muy interesante y que le está salvando la vida a muchos profes en estas circunstancias en las que estamos, es que ya tu propio libro te permite a ti crear clases. Es decir, que no tienes que gestionar otra herramienta tipo ClassDojo o alguna cosa de esas, sino que el propio Genial, a través de Blink Learning, tú puedes crear una clase, ¿vale? Creas a tu clase, invitas a tus estudiantes a unirse a la clase y tú ahí dentro ya puedes hacer cosas. Puedes enviarles deberes, puedes ver cómo han hecho los deberes, cómo han hecho las tareas, si han tenido un porcentaje alto o no de aciertos, por ejemplo. Puedes darle retroalimentación si se equivocan, por ejemplo, en una actividad y ves que se están equivocando de manera reiterada o quieres darles cualquier tipo de nota, tú dentro del perfil de tu estudiante le puedes escribir en privado en el lugar donde ese estudiante o esa estudiante se ha equivocado y darle tu feedback, ¿vale? También podéis mandar mensajes a vuestros estudiantes, podéis lanzar encuestas, podéis calificar, podéis guardar las calificaciones, es decir, dentro de lo que ellos hacen en Blink Learning, tú puedes descargarte, digamos, tipo Excel. Creo que lo he puesto aquí, sí. Bueno, este es el ejemplo que da Blink Learning, que es con niños, ¿vale? Pero veis que aquí vemos en el tema 1, en la media de la clase, cuál ha sido en cada uno de los temas, en las diferentes tareas, y luego cada uno de los estudiantes, cómo lo han hecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema 2, el tema 3, etcétera. Eso lo podemos ver con cada una de las actividades que ahora os cuento cómo están organizadas en Genial, ¿vale? También podemos hacer más cosas que podemos hacer los profesores de forma gratuita una vez que compramos Genial. Pues podemos también imprimir los modelos de examen. Los modelos de examen están en la guía del profesor, que como ya os hemos dicho, la guía del profesor pues tiene muchísimos recursos, por ejemplo, actividades de ampliación, actividades de refuerzo, actividades de transición. Por ejemplo, si terminamos una secuencia, no la llegamos a terminar en una sesión de clase, pues cómo lo hilamos, la siguiente sesión de clase, cómo la podemos iniciar, también alternativas digitales, alternativas analógicas a propuestas digitales que han hecho las autoras, etcétera, pero en el caso de los modelos de examen, en principio están físicamente en la guía del profesor, pero también los hemos puesto en Blink Learning porque es mucho más fácil a veces, en vez de fotocopiar los exámenes del modelo de la guía del profesor, es más fácil imprimirlo desde Blink Learning. Y muy importante que sepáis que las soluciones no están en el libro del alumno, en ninguno de los niveles, sino que siempre están en Blink Learning. Todas las soluciones están allí,
¿vale? Y para los estudiantes, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden utilizarlo con distintos dispositivos, es decir, ellos pueden ver el libro digital y las actividades, las pueden ver en su móvil, en una tablet, en un ordenador, da igual si tienen un iPhone o si tienen un Huawei, en cualquier tipo de sistema operativo, pueden ver el libro, pueden escuchar los audios, pueden hacer las actividades interactivas que son autocorregibles, repasar los contenidos que han comentado Nitzia y María, y hay contenidos adicionales como vídeos, canciones, etcétera. Aquí hay, por ejemplo, un modelo de actividad bastante más estructural, ¿no? De drill, digamos, en el que están repasando el ya y el todavía, que han visto en la unidad 2 de Genial A2. La han mencionado varias veces Nitzia y María, esa unidad, y luego le dan a corregir, ven que tienen 3 intentos, cada uno de los estudiantes tienen 3 intentos para hacer la actividad lo mejor posible, y luego hay otras que son más dinámicas, digamos, más interactivas, como por ejemplo este vídeo que tienen que visualizar los estudiantes. Es un personaje que aparece en el libro también, nuestros estudiantes ya le están poniendo cara, le están poniendo voz, ¿no? Y tienen que ver el vídeo y luego señalar la respuesta correcta. Serían distintos tipos de actividades. Yo tenía pensado entrar dentro de la plataforma Blink Learning, pero vamos muy mal de tiempo, así que creo que vamos a tener que terminar la presentación aquí. No sé si queríais añadir algo más. Sí. Sí, yo quiero dar las gracias y ya despedirme para que tú luego cierres como consideres oportuno. Quiero darle las gracias a las compis de A1, a las de A2, Manoli y Cristina, a Ade, que no está con nosotras hoy, del B1, a las del B2 que están trabajando duro, a Isa, que ha hecho la guía docente. Ha sido un placer, nos lo hemos pasado genial, con todo el sufrimiento que os podéis imaginar que lleva esto, pero ha sido súper divertido. Leticia es una santa, no os podéis imaginar todo lo que nos aguanta, que no están los inscritos, a todas las compañeras, de hecho, que son compañeras la mayoría, que nos ayudáis, que nos apoyáis, que nos dais crítica, feedback, que aguantáis nuestros lloros por WhatsApp cuando nos frustramos. Ya a Nitzia ya le he dicho todo lo que la quiero antes, y nada, gracias y perdonad por estos 10 minutos que nos hemos pasado de la presentación. Gracias por vuestra atención, estamos encantadas, ya veis qué ilusión nos hace, estamos súper emocionadas de haber podido hacer este manual que encaja tanto con una forma de ver el mundo muy particular, y que si os gusta esperamos que disfrutéis tanto como nosotras, y contádnoslo porque nos morimos de la ilusión. Pues yo me sumo a todo lo que ha dicho María. Muchas gracias por darnos vuestro tiempo para estar aquí, que os contáramos lo que hemos hecho, y que por supuesto encantada de escuchar el feedback y quien lo utilice, que cómo les va con los alumnos. Hay hashtag en Twitter para Genial A2, o sea que las producciones que vayan haciendo vuestros alumnos, compartirla, porque nos hace muchísimo ilusión que se trabajen esos contenidos. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.